Buen día, mi nombre es Mario Balmaceda, soy alumno de la materia de control automática impartida por el ingeniero Eric Jonathan Cortés Guzmán, y este día les vengo a hablar sobre el proceso de control proporcional y control integral. El planteamiento básicamente es un calentador de agua o líquidos. Primero es utilizando un sistema proporcional y luego se aplica el sistema integrador. El calentador de agua o líquidos con sistema de control proporcional es en el siguiente diagrama se identifica un equipo controlador de temperatura en el que el objetivo es configurar la temperatura hasta cierto punto, y mientras no sea alcanzado dicha temperatura, una resistencia eléctrica se activa, disminuyendo la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura del objetivo. En esta diapositiva se observan los detalles principales, donde se muestra un tanque, que es donde iría el líquido, el agua o lo que se desee poner, que sea de estado líquido. El punto de referencia, un controlador, una válvula de control y esto rojo, que sería la resistencia, el cual se encarga de calentar el agua, como lo mencionábamos aquí, una resistencia eléctrica que disminuye, que se activa disminuyendo la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura del objetivo. Lo importante es que el calentamiento del líquido o del agua, donde las variables de interés es la acción de energizar la resistencia y que éste caliente el líquido para que llegue a cierta temperatura, donde tomamos como base la temperatura ambiente, y lo que queremos lograr es una temperatura alta. En este caso vamos a suponer, a modo de ejercicio, 110 grados Celsius. A lo que se diría que a los 110 grados Celsius que queremos lograr el calentamiento del líquido, a utilizar menos la temperatura ambiente que se encuentra el líquido, que en este caso, como les mencionaba, a modo de ejercicio, se dirá que son 25 grados Celsius. Por lo tanto, se diría que el error es de 110 grados menos 125 grados Celsius. Y a medida vayamos calentando el agua, el error se reduce, el agua o el líquido. El error se reduce, ya que la temperatura que se encuentra el líquido va subiendo hasta llegar a la temperatura deseada, que en este caso, a modo de ejercicio, serían 110 grados Celsius. Por lo tanto, el error sería en este punto 110 grados Celsius menos 110 grados Celsius. Esto es igual a 0. Y en este caso se ha llegado al objetivo principal del sistema realimentado, como el sistema proporcional, como el sistema integral. Aquí observamos el diagrama de bloques, donde se encuentra eh, el controlador, que es el que se encarga de testear la temperatura y enviar la señal de error para saber cuánto falta para que aumente la temperatura en el líquido. El calentador, esa resistencia eléctrica que se va a activar con el fin de calentar el agua durante el tiempo necesario para elevar la temperatura deseada. El depósito de agua es el tanque donde permanecerá almacenada el agua hasta que se llegue a la temperatura objetivo para posteriormente utilizarla ya caliente o a la temperatura deseada. Aquí podemos ver este diagrama en
el sistema proporcional se encuentra este diagrama que les comentaba, donde se muestra el controlador, el depósito de líquido y el calentador. El controlador, básicamente, como se los mencionaba antes, es el que se encarga de hacer el censo de cuánto le falta la temperatura para llegar al objetivo. El calentador es la resistencia y el depósito de líquido es el tanque. Luego de ver este diagrama correspondiente al control proporcional, el cual básicamente es el diagrama realimentado del proceso, que es el calentado de agua, donde la variable Kp es el control proporcional que nos permite aumentar y disminuir la temperatura para reducir la brecha del error que se mencionaba anteriormente. Con base a este diagrama es que se obtiene este diagrama realimentado con la constante proporcional necesaria, que es esto. Del diagrama anterior se obtiene esta ecuación, pero teniendo en cuenta que el error es la diferencia entre R de t y Y de t, obtenemos lo siguiente, que es esta ecuación. Y mediante los procesos y señales que se mencionaron anteriormente, encontramos estas dos fórmulas, donde la primera es la ecuación base que obtenemos del diagrama anterior. Luego observamos la siguiente fórmula, donde se desglosa el ET, E de t, que es este, que sería el error, ya que simplificado sería R de t menos Y de t, lo que quiere decir que U de t sería el valor, que quiere decir que U de t expresaría el calor que entra al sistema para calentar el agua, y este depende del cambio de temperatura que se va realizando. En este caso sería ET el error. Esta sería la explicación prácticamente del primer ejercicio. Esto quiere decir que el nivel de la temperatura existente depende de la cantidad de calor aplicado al sistema proporcionado por la resistencia eléctrica y la ganancia del sistema. En este caso, el segundo tema es lo mismo, pero con la variable de ET, E de t está desglosado en la temperatura alta y la temperatura baja. El funcionamiento del sistema en todo caso se realiza en el periodo de tiempo y temperatura como se muestra en la siguiente gráfica, donde podemos ver que en esta gráfica representa la función del sistema, en el cual, como lo pueden ver, se muestran dos líneas, una azul y una negra. Y se preguntarán, ¿cómo funciona? Bueno, pues se tiene apagada, pero cuando se enciende la temperatura aumenta. Cuando se enciende, la temperatura va aumentando y se estabiliza y se desactiva la misma. Cuando se estabiliza, se desactiva. Y cuando quiere elevar de nuevo, se activa la resistencia y el calor entra en el líquido y se disipa por toda la masa y la temperatura aumenta. Y así sucesivamente se mantienen estos cambios dentro del sistema. En este caso, dado que la resistencia representa un valor directo de calor aplicado al sistema, lo que varía de manera gradual es la temperatura del líquido, la cual aumentará proporcionalmente al tiempo que la resistencia permanezca encendida, hasta llegar a un punto aceptable similar al de la temperatura objetivo. En cuanto a esta gráfica de temperatura, en el caso de control proporcional del error respecto al tiempo, se observa como en la siguiente figura. Este sistema proporcional permitirá lo que se observa en este gráfico, donde se observa esta gráfica
donde se observa esta gráfica que es de color azul y rojo. La gráfica roja es la que indica el aumento de energía que se le da a la resistencia para que caliente el sistema. Y la azul significa lo que calienta el agua y así va variando. De esta manera funciona el sistema de control proporcional. Con la siguiente aplicación es lo mismo, solo que para convertirlo en un sistema de control integral se agrega un variador de voltaje. Como se sabe, cuando se conecta una resistencia de manera directa, los golpes de corriente son directos a la resistencia, como por ejemplo, si a una resistencia se le dan 120 voltios, se pone el rojo vivo directamente, pero si se utiliza un variador de voltaje y se le inyecta poco voltaje, la resistencia trabaja con poca corriente, y si circula con poca corriente, el calor en la resistencia incandescente será mínimo. Y si se inyecta más voltaje, pasa más corriente y aumenta un poco más el voltaje. Esa es la finalidad del variador de voltaje, hacer que el voltaje crezca gradualmente y por lo tanto la resistencia se caliente de manera gradual. Y es ahí donde está el componente integrador. A continuación, les explicaré el segundo tema, que sería siempre el calentador de agua o líquido con resistencia variable de calor con control proporcional integral. Para volver el mismo sistema anterior, un control integral se debe de instalar en la resistencia un mecanismo integrador que brinde la corriente necesaria. Esto se consigue variando la tensión de entrada para que por la resistencia haya valores variables de resistencia y de esta manera la temperatura pueda ser manipulada. Es aquí donde agregamos el controlador de voltaje. Como podemos observar, los componentes integradores incluidos en este diagrama y en las ecuaciones encontraremos que el cambio de temperatura, que es el mismo error que sería la temperatura objetivo menos la temperatura ambiente. Esta va a ser igual al voltaje que se le aplica al controlador multiplicado por la cantidad que indica la resistencia. Ese contraste de las dos variables nos dará el cambio de temperatura. Posteriormente, ese cambio de temperatura ocurrirá en un instante si se aplica el calor y se dará el cambio al momento que se aplica el calor. Entonces, el componente integrador ocurre porque esa cantidad de cambios que se realizan en el tiempo se suman para formar la gráfica de integración. Asimismo, como el cambio de temperatura varía junto al voltaje que se aplica, como la energía que llega a la resistencia, ahí ocurre y aparece el componente integrador, que se traduce en la disminución del error, como se les explicaba antes. Mientras que la temperatura ambiente no llegue al punto requerido, el error seguirá siendo grande, pero si se logra aumentar la temperatura, el error se irá reduciendo, así como se observa en la gráfica que les presentaré a continuación, que sería esta, donde se observa que el componente integrador, que es esta, que es la línea roja, es el componente integrador como les mencionaba antes y se va reduciendo el error. Mediante la temperatura va aumentando hasta que el error se vuelve cero. También se observa en ese diagrama de componentes proporcional integral, donde explica que se tiene un componente proporcional sumado a un componente integral. El componente proporcional va a ser el que ayude a llegar al nivel
y el integral va a hacer que se quede manteniendo la temperatura estable en el tiempo. En la siguiente diapositiva se presentan gráficas donde se explica cómo funciona específicamente el sistema, donde ya no es un cambio directo que sucede en el momento. Luego se apaga, se enciende y se apaga, así sucesivamente. Esto ya no es así, sino que se observa el cambio de temperaturas graduales y se aumenta un poco el voltaje y se aumenta la temperatura del agua. Posteriormente se aumenta el voltaje y ese voltaje se va a convertir en un cambio de temperatura gradual para todas las resistencias. Si por ejemplo se aplica cierto voltaje a la resistencia y llega a 100 grados Celsius, el agua empieza poco a poco a llegar hasta los 100 grados Celsius que da la resistencia. Luego aumenta un poco más de voltaje hasta que llegue a 150 o la temperatura deseada. Entonces, la temperatura seguirá aumentando sucesivamente hasta llegar a ese nivel. Este es el elemento adicional que se les comentaba anteriormente. Con respecto al diagrama del problema 1, esto hará que al momento de la estabilización, la temperatura, para la redundancia, se estabilice de mejor manera y el rango de temperatura en el agua sea bastante preciso con respecto a la temperatura del objetivo. En el siguiente diagrama de bloques se presenta el bloque adicional que controlará el voltaje para la variación precisa de la temperatura en la resistencia, que es este. Anteriormente solamente se presentaba el Kp, el proceso y el resultado. Ahora se presenta el bloque adicional, que es el que le dará el control al voltaje. El diagrama de bloques al final que define a este sistema es el siguiente, que es la temperatura del voltaje controlador por U de T, pero la temperatura, como lo habíamos mencionado antes, es igual a E de T. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el voltaje es una constante aplicada en un instante específico, por lo cual se debe realizar la sumatoria de voltajes sucesivos con el fin de evaluar el error o el cambio de temperaturas. Y esto es lo que les comentábamos antes, de la temperatura, donde se agrega el integral a la multiplicación de los valores. Entonces, dado que se realiza la sumatoria de todas las variaciones de voltaje con el fin de llegar a un voltaje constante que les permita mantener la temperatura dentro de un rango específico, podemos concluir que este elemento funciona como un integrador. Entre las siguientes figuras que se pueden observar como la variación de la temperatura en las gráficas rojas conducen gradualmente a un aumento de temperatura en el líquido representado por las gráficas azules. En el siguiente caso se observa una gráfica inicialmente ascendente y posteriormente descendente. En estas dos últimas gráficas hay dos que ejemplifican la situación de cómo operar el sistema integrador, aumentando poco a poco la temperatura hasta mantenerla constante. Se observa la gráfica de entre el control proporcional, que es la gráfica, se observa la diferencia entre el control proporcional, que es el de la gráfica verde, esta, y la del control integral, que es la gráfica roja, que es un poco más brusca y que sobresale del nivel y luego se estabiliza con el tiempo. Luego se presenta un error contra la temperatura que va en aumento, como lo mencionamos antes. Mediante la temperatura vaya aumentando, el error llegará a cero, como lo comentábamos, que era la estabilización del sistema. Instantáneamente se va testeando la temperatura y mediante
y mediante aumentar la temperatura el error se irá reduciendo. Para dejar un poco más claro lo que es este ejercicio, recordando lo que vimos anteriormente, es que hay que tomar en cuenta que este es el voltaje de la variable de t por u de t, que dijimos que u de t era la diferencia entre r de t menos y de t. Entonces, esos valores son los que tomamos para sacar la temperatura dentro del sistema que estamos evaluando. Dejando esto claro, les agradezco mucho por su atención. Buen día.